Hola, saludos a todos. Mi nombre es José Giovanni Pérez Pérez y a continuación les voy a explicar cómo realicé esta práctica con el fin de mostrar el funcionamiento de un sensor infrarrojo. Lo que se utiliza es una tabla protoboard, cables conectores jumpers, una pieza relé de 5 voltios de corriente directa, un transistor BC327, un sensor infrarrojo HW-201, un metro de cable eléctrico color rojo y negro calibre 18, un metro de cable eléctrico color blanco y negro calibre 14, un foco de 120 voltios, un socket para foco, una fuente de alimentación de 5 voltios de corriente directa, una cinta de aislar, unas pinzas de electricista, un cúter y un enchufe de televisión. Bueno, primeramente conecté estos dos cables, un café a la parte positiva de la tabla y el verde a la parte negativa de la tabla. Aquí es por donde va a pasar la corriente de 5 voltios. Después conecté el sensor y el transistor a la tabla protoboard, como se puede ver aquí. Luego hice las conexiones en la tabla protoboard con la ayuda de los cables. Primero el pin VCC del sensor, que es el pin de corriente positiva de alimentación. Le conecté este cable amarillo y este cable lo conecté en la parte positiva de la tabla. Después el segundo pin del sensor, que es el del medio, que es el pin GND, corriente negativa de alimentación. Le conecté este cable blanco y después este cable blanco lo conecté a la parte negativa de la tabla. Asimismo al pin OUT, que es el de la señal de detección, le conecté el cable gris y este cable gris lo conecté en el pin 2 del transistor, que es el pin, que es este pin. Es el base, ese del medio. Ahora el cable morado lo conecté del pin 1 del transistor, que es el colector, al negativo de la tabla. Este otro cable gris lo conecté del pin 3 del transistor, que es el emisor, hacia un contacto de la bobina del relevador, que es este. El otro contacto de la bobina lo conecté hacia el positivo de la tabla con este cable negro. El contacto común del relevador lo conecté al enchufe de la televisión que va hacia la corriente alterna con el cable negro, como se puede ver. Ahora el contacto normalmente abierto del relevador lo conecté a la parte positiva del foco con este cable rojo. Es por eso que el foco va a permanecer apagado. Posteriormente a la parte negativa del foco, que es el cable blanco, lo conecté hacia la corriente alterna con la ayuda del enchufe de televisión. Ya teniendo las correspondientes conexiones, se procede a conectar el circuito a la corriente. Como se puede apreciar, estando el circuito conectado, el sensor enciende, es decir, está activo. El sensor lo regulé con la ayuda de una perilla que tiene para detectar los objetos, más cerca o más lejos. Ya estando ajustado el sensor, de acuerdo a la distancia que queramos que detecte un objeto, se procede a hacer las pruebas. Como podemos ver, cuando paso mi mano sobre el LED infrarrojo del sensor, se enciende el foco. Mientras el sensor esté detectando un objeto, el foco se mantendrá prendido. Al momento de quitar mi mano, este se desactiva. Pero si queremos que el foco esté prendido
y cuando el sensor detecte el movimiento, el foco se apague, lo único que vamos a hacer es cambiar el cable que conecté al contacto normalmente abierto del relevador y conectarlo a la terminal normalmente cerrado. Bueno, aquí lo que sucede es que cuando el sensor detecta un objeto, este manda una señal a través del cable gris a la base de nuestro transistor. Este se activa y nos permite energizar la bobina del relevador, porque un contacto de la bobina está conectado al positivo de la tabla y el otro contacto de la bobina está conectado al emisor del transistor. Con eso aquí nos va a mandar la señal y se cierra el circuito. Y al energizarse la bobina del relevador, este se activa y cambia de posición sus contactos. En el relevador la corriente directa la recibe en las terminales de la bobina y la corriente alterna pasa a través del contacto común y de las terminales tanto comúnmente cerrada y comúnmente abierta. Entonces al activarse nuestro relevador, sus contactos cambian de posición y es por eso que prende o se apaga el foco. Ahora les mencionaré algunas aplicaciones de los sensores en la industria, que serían como en las lámparas de alumbrado público. También se manejan en celulares para ahorrar batería. Al detectar menos luminosidad, la pantalla baja su brillo. En el sector de seguridad son un mecanismo utilizado en los diferentes detectores perimetrales de movimiento, gas, inundación, etc. Se utilizan en la fabricación de aparatos electrodomésticos, como como en los hornos de microondas, para permitir la medición de la distribución de la temperatura en el interior. Son usados para la detección, clasificación y posicionado de objetos, detección de formas, colores y diferencias de superficie bajo condiciones extremas en la industria. Son utilizados en máquinas de alta precisión. Son utilizados también con la ayuda de circuitos electrónicos para generar una acción predeterminada en un aparato, sistema o máquina. Son utilizados en la automatización industrial, ya que ofrecen un grado de seguridad que permite garantizar el desarrollo completo de un cierto proceso que se esté realizando. También en los sistemas de automatización industrial miden variables mecánicas como la rotación, número de ciclos, la dirección de desplazamiento, etc. Así como también en la industria de la energía eléctrica, también se requiere de sensores para gestionar sistemas de transmisión y distribución de energía geográficamente grandes. Esto es todo de mi parte. Gracias.